tenemos una invitada de Alianza Verde. Ella es 110 a la Cámara por Bogotá. Juanita Gubertus. Gubertus, bien. Lo hice a propósito para que ustedes se concentren en el nombre cuando vayan a mirar los planes que ya nos tiene. Bueno, Juanita, cuéntanos que tu vida, digamos, como la parte familiar y lo que has estudiado. Yo veo en la hoja de vida suya, se ha cachado y dice mucho estudio, mucho estudio. Muchas gracias. Eso es lo que necesita este país. Bueno, cuéntenos un poquito de abogada, todo eso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Yo soy abogada y politóloga, hice una maestría en Derecho y bueno, al final la vida me ha ido poniendo en un camino de tratar de tender puentes entre quienes piensan diferente. Trabajé durante 3 años en el Ministerio de Defensa como asesora en temas de derechos humanos, tratando un poco justamente de reconciliar esos dos mundos, el mundo militar y el mundo de los derechos humanos, en un momento muy difícil en el que estaban en auge el fenómeno de los llamados falsos positivos, y en donde por supuesto personas como yo que defendemos los derechos humanos pues veíamos con mucha indignación lo que estaba pasando, pero tuve la oportunidad de pasar de esa indignación a tratar de proponer soluciones y a tratar desde adentro a llevar a cabo las reformas institucionales que permitieran parar definitivamente ese fenómeno. Como resultado de eso participé en el diseño de la política de derechos humanos, el manual de derecho operacional, las primeras reglas de enfrentamiento, la primera ley de inteligencia, insisto, procesos de reforma institucional para prevenir que se cometieran estas violaciones a los derechos humanos, pero teniendo que entender también el mundo militar y pararse en los zapatos de lo que significaba liderar este tipo de operaciones militares. De ahí tuve después la oportunidad de trabajar en la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Fue una experiencia muy importante, sin duda la más valiosa que he tenido hasta el momento, en donde he tenido la posibilidad de hacer parte de la delegación de gobierno en la mesa de conversaciones en La Habana, trabajando en temas de víctimas y de justicia transicional. Fue una experiencia muy importante porque era no solamente tener una conversación difícil con las FARC en lo que significaba dejar las armas después de 50 años de guerra, sino incluso más importante aún también decirles Colombia ya no resiste un proceso de paz y el mundo tampoco, en donde simplemente se amnistíe todo, pasemos la página como si nada hubiera pasado. Hay que darle las caras a las víctimas, tanto el Estado como la guerrilla. Entonces eso supuso un proceso muy interesante de empezar a construir una visión en donde por primera vez en el mundo, porque además Colombia aquí está abriendo un camino para el mundo, 2 partes en una mesa de negociaciones aceptan y reconocen que lo que ha sucedido en términos de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad es tan grave que había que darle la cara a las víctimas, reconocer responsabilidad y comprometerse a ser investigados, juzgados y sancionados por lo que había sucedido. Y finalmente la última etapa profesional antes de que tomara esta decisión de lanzarme a la Cámara de Representantes por Bogotá, tuve la oportunidad después del 2 de octubre, cuando quienes defendimos el sí en el plebiscito perdimos en las urnas, iniciamos un proceso con un grupo de amigos que habíamos trabajado muy de cerca en el proceso de paz, para tratar de ponernos de acuerdo con sectores que se habían opuesto. Y dijimos, no puede ser posible que llevemos todos estos años hablando con las FARC y no podamos también acercarnos a vecinos, a amigos, familiares que votaron por el no y que no es que sean guerreristas, no es que no quieran la paz, es que tienen opciones que tenemos que tratar de entender. Y fue un proceso de 1 año que culminó en noviembre del año pasado con una visita de 10 líderes del no a Irlanda del Norte, justamente tratando de ver la experiencia de cómo allá 7 años después de su acuerdo de paz hicieron una serie de modificaciones para incorporar algunos de los sectores que se habían opuesto, de nuevo en una lógica de que es posible superar unas divisiones ideológicas y trabajar de construir sobre puntos de encuentro. Entonces, esa ha sido un poco mi trayectoria profesional, la vida me ha puesto a tender puentes entre quienes piensan diferente.